Detrás de la enseñanza del español había 500 familias salmantinas que vivían de ello y el turismo de congresos movía en torno a 120 millones de euros al año. Son algunos de los datos que no se han podido recuperar debido a la pandemia. Así lo asegura hoy en el Café Televisión el concejal de Turismo. Fernando Castaño ultima ya los preparativos de la Semana Santa con iniciativas como una app para mejorar las rutas y los horarios o engalanar diferentes calles. Un programa en el que el concejal analizará cómo ha afectado la pandemia al sector de la hostelería y las medidas adoptadas. Un Café Televisión en el que Fernando Castaño además hablará sobre el futuro de Ciudadanos y donde hará balance de su paso por la política. Mejorar las rutas para que el turista pueda conocer mejor precisamente qué procesiones hay, a qué horarios. Y cuando las consecuencias fueron peores que el cerrar el ocio, ¿qué hicimos? ¿Rectificamos? No, dimos otro paso adelante. Si me preguntáis por Ciudadanos, yo creo que hay que aguantar. Cuando el votante diga que hasta aquí has llegado, pues volver otra vez a poner en marcha tu negocio, volver a poner, pues costará pues, lo que cueste, años. Los datos están siendo francamente buenos. Hay que tener en cuenta que tenemos todavía el turismo extranjero no viaja. También tenemos un problema con el turismo idiomático y el turismo de congresos. Lo que tiene que saber la gente es que detrás de la enseñanza del español, que somos la primera potencia mundial en enseñanza del español, había 500 familias salmantinas que vivían de ello. Y eso pues, de momento no se ha podido recuperar. Y al igual que el turismo de congresos, que movía en torno a 120 millones de euros al año, porque Salamanca es una ciudad muy atractiva para tener este tipo de turismo congresual, pues todavía no hemos recuperado algo, pero claro, no hemos llegado a esos niveles de 2019. De cara a la Semana Santa hay muy buenas perspectivas. O sea, los datos indican que los hoteles van a tener un aforo muy reseñable. Este año va a haber algunas novedades, vamos a engalanar un poco ciertas calles, vamos a realizar aplicaciones de móvil, mejorar las rutas para que el turista pueda conocer mejor precisamente qué procesiones hay, a qué horarios. Estamos mejorando un poco que se pueda seguir de una forma más sencilla. Es evidente que cuando se abra la posibilidad del turismo extranjero, la pandemia pues ya se haya convertido en endemia, pues se va a producir como cuando abres el chorro de gaseosa. Entonces, el primer año vamos a tener una falsa sensación. Es una sensación de recuperación, de que volvemos otra vez a aquellos niveles de 2019, o incluso podemos estar en los primeros meses por encima del 2019. El problema es en el 2023, y es un problema del que nadie está alertando. Ahora con la guerra de Ucrania parece que ya vemos esos nubarrones, pero ya estaban de antes. Está subiendo la inflación, la crisis está ahí, ha habido muchos establecimientos que lo han pasado mal, el Producto Interior Bruto de muchos países cayó, el nuestro también. Entonces, si en el 2023, para controlar la inflación, se suben los tipos de interés, se empieza, porque una de las cosas que han ocurrido, que tienen que saber nuestros espectadores, es que todos los países del mundo han fabricado papel moneda para tratar de cubrir todos los efectos de la pandemia. Eso está tirando al alza de la inflación, aparte de otras circunstancias. Y eso, para controlarlo, lo que tienes que hacer es destruir papel moneda y subir los tipos de interés. En ese momento, todos esos créditos que hay que pagar, pues serán un interés mayor y entonces habrá problemas en la economía. Entonces, para el 2023 hay que estar muy preparado. Y nosotros estamos elaborando un plan de choque para ser competitivos precisamente en esa fecha. Para atraer más turistas, estamos intentando recuperar todo lo que es el turismo congresual, porque es el primero lo que ahora nosotros nos hemos hecho cargo del Palacio de Congresos. Entonces, antes teníamos la gestión cedida. Ahora, desde la Sociedad de Turismo, precisamente fue en el 2020 cuando la cogimos. Y justo si la cogimos el 1 de enero, todos sabemos que en marzo fue cuando nos llegó encima la pandemia y hubo que cerrar. Y aquello fue un bombazo, fue como si nos hubiera caído una bomba encima. Entonces, en el 2019, que fue un buen año, por ejemplo, tuvimos un récord de 44 eventos en el Palacio de Congresos. 42 eventos en el Palacio de Congresos. Aquello estuvo muy bien, fue un año muy bueno, el 2019, un año de récord. Pero claro, luego llegó la pandemia y todos podréis entender que aquello, pues el Palacio de Congresos prácticamente no tuvo ningún evento. Pues tuvimos 41, uno solo menos, porque mejoraron mucho las condiciones e hicimos un montón de campañas de promoción. Y ahora, en el 2021, que también fue un año de restricciones, en lo que todos recordamos que hubo toques de queda, cierres perimetrales, que también que tendríamos que ser un mal año, batimos el récord.
74 eventos en el Palacio de Congresos, 74. Y ya para este año, pues ya tenemos programas más de 130 y a final de año sobrepasaremos ampliamente los 200. Pues ahora el plan de choque que tenemos es dar condiciones a los congresos. Cualquier congreso medio, pongamos un congreso de 400, es el congreso tipo, 400 personas que se van a quedar a 3 días en Salamanca, 2,86. Cada uno de ellos, porque el coste o sea, lo que se deja un congresista en Salamanca es mayor que el que se deja un turista, está calculado en unos 250 euros diarios. Solo hay que calcular lo que significa un solo congreso para Salamanca. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es promoción para poder traer esos congresos bajando las tarifas del Palacio de Congresos y con el programa 2x1 para ser más competitivos que nadie. Traer ese tipo de congresos porque el resultado para la ciudad es hasta 13 o 16 veces cada euro invertido. Entonces las cuentas salen y esas campañas agresivas es lo que tenemos pensado para el próximo año. Y para cuando se abra ya la pandemia sea endémica, esperemos que al cabo del año se celebren en el Palacio de Congresos y en Salamanca más congresos que nunca. El 2x1 ese de momento va a durar hasta marzo, pero lo vamos a prorrogar y lo vamos a mantener sin edie. Lo más importante, como digo, porque es un programa de bonos que es el mejor del mundo. Porque es el único que es a tiempo real, el único que sigue vigente desde que se implantó y que tenemos calculado que sobrepasa los 11, o sea, multiplica por 11 cada euro invertido. Cada turista se va a dejar más dinero en la ciudad del que hemos invertido, hasta el punto de que se multiplica por 11, como digo. Si es un turista que no iba a venir y si es un turista que iba a venir, por 6. Entonces, para ser competitivos es evidentemente un programa muy bueno. Entonces, hay que enfrentarse al 2023, en el momento en el que pensamos que va a venir la crisis, con competitividad. Y como sabemos que es importante, sobre todo el turismo extranjero, queremos que esa competitividad sea de toda España. Y nosotros hemos ofrecido gratuitamente a cualquier ciudad o destino que quiera aplicar el 2x1, le cedemos gratuitamente la plataforma para que simplemente en un par de días puedan ellos conectarse y hacer también su propio programa. Porque el turista que viene a España, para mí es muy fácil después darle la posibilidad de traerlo a Salamanca, pero traer un turista extranjero directamente a Salamanca es más complicado. En aquel momento cuando salí, o sea, la soledad era increíble. O sea, además se me podía insultar en rueda de prensa, por la radio o en cualquier lado, y todo el mundo lo veía justificado. O sea, en aquel momento entendí que había que ser racional. Dicen que los israelitas tienen lo del séptimo hombre. Entonces dicen que ellos cuando tienen 7 personas que tienen que decidir sobre algo, si 6 opinan igual, el séptimo está obligado a disentir. Y durante la pandemia nadie disentía. Y lo que es más importante, o sea, nos estábamos dejando llevar precisamente por ese lenguaje populista. Cuando te dejas llevar por el lenguaje emocional, pierdes la razón. Entonces hay que tener un equilibrio entre el corazón y la mente. Y para mantener la mente fría, a veces hay que aprender a no hacer nada. Entonces, cuando aprendes a no hacer nada, entonces aprendes a tomar decisiones. Pero cuando tomas decisiones en caliente, solo porque tienes que tomarlas, entonces llegas a conclusiones equivocadas. La primera premisa es que las medidas no se estaban tomando desde una base técnica, sino que se estaban tomando desde una base de opinión pública. Y eso fue lo primero que ataqué. Acordaos cuando me llamaron nazi en rueda de prensa a nivel nacional, cuando dijeron aquello de que desde 1945 no se decían palabras como las mías desde una institución pública, lo único que dije fue que el político lo que tenía que hacer es cambiar el lenguaje. En vez de decir que el confinamiento salva vidas, teníamos que decir que evita muertes, porque no las evita todas y causa otras. Y en aquel entonces UNICEF dio unos datos escalofriantes. Estaban muriendo 6.000 niños al día, a mayores de la estadística, la mayor mortandad infantil de la Segunda Guerra Mundial, la mayor, por causa del confinamiento del primer mundo, porque esos niños no tenían acceso ni a alimentos ni a medicamentos. Y murieron más niños durante el confinamiento que personas que murieron de COVID. El único político de toda España que se manifestó y que dijo públicamente que no cerraran el ocio nocturno, porque había que controlar previamente, saber qué iba a pasar con las fiestas de los pisos y con las peñas, y que era muchísimo mejor controlar el ocio nocturno a través de aplicaciones informáticas que ya estábamos desarrollando para poder hacer el seguimiento si había un contagio, y que no lo cerrase sin tener previsto las consecuencias. Y cuando las consecuencias fueron peores que el cerrar el ocio, ¿qué hicimos? ¿Rectificamos? No, dimos otro paso adelante. Hicimos un toque de queda nocturno absurdo, cuando estaba todo cerrado, mandar a la gente a casa
en pleno octubre, noviembre, no tenía sentido. Al principio no todo el mundo entendía lo que yo estaba diciendo, porque era muy pronto. Yo empecé con el confinamiento. Pero luego los hosteleros, ya ese verano, ya se dieron cuenta, porque tú conoces tu propia casa. Entonces, cuando te están culpabilizando y te están cerrando porque suben los contagios, el hostelero sabe qué está produciéndose dentro de su establecimiento. Entonces hay cosas que se llaman la cuenta de la vieja. Cuando dicen no se podía prever o nadie sabía cómo actuar. Hombre, observa. Entonces, si tú tienes un camarero trabajando 12, 14 horas al día, bueno, un poco exagerado, que lo mismo hay un sindicato que no se está viendo, pero en la hostelería pasa. O sea, pues estás trabajando todo el día y no te estás contagiando, y si se contagia tu camarero, no es en tu establecimiento, sino que es o en la fiesta de un piso o en una reunión familiar, pues tú sacas las conclusiones y dices, oiga, en mi establecimiento no está ocurriendo eso. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, uno que fue muy valiente fue el rector de la Universidad de Salamanca, Rivero, Ricardo, mantuvo Salamanca viva porque dijo que no se cerraban las aulas. Y a que yo le granjeó una gran confrontación con muchos profesores que creían que le estaban poniendo en peligro su vida. Y a mí él me lo decía, teníamos los datos. O sea, sabíamos que no se estaba dando ni un solo contagio en el aula, que cuando se contagiaban los estudiantes, que se estaban contagiando mucho, eran siempre en los mismos sitios, en las fiestas descontroladas, en los pisos, era donde se producían esos contagios, en las reuniones familiares. Son muy pocos hosteleros los que se manifiestan conmigo. Pero luego ellos se van dando cuenta de que están siendo perseguidos sin tener por qué. Y entonces cuando surge el fenómeno Ayuso, y es cuando al final, gracias a Ayuso, cuando gana las elecciones, se le da la vuelta a las medidas. Es curioso que el comité de expertos dijera una cosa, y justo, me parece que fue el 9 de mayo, no sé cuándo fueron las elecciones de Madrid, justo al día siguiente de las elecciones de Madrid, todos los expertos cambiaron de opinión. Es fácil se lo mirar. Las medidas que tenemos con la hostelería están bien. O sea, esas han funcionado, pero ha funcionado también el que queremos todos vivir y ponernos otra vez en marcha, pero donde hay que poner el énfasis es precisamente en el gasto. Entonces, lo más importante es que haya gasto y consumo en Salamanca. Y para que venga el gasto y el consumo en Salamanca, pues tendrá que venir de los ahorradores que de estos años han podido ahorrar, no de los que se han visto empobrecidos, y sobre todo de traer, pues como he dicho antes, a los congresos, a traer al turismo idiomático. Tenemos un plan muy potente de industrialización de Salamanca, que todavía hay gente que no se lo cree, pero que está cogiendo forma y que puede tener, que puede ser absolutamente gigantesco, con miles de millones de euros invertidos. Tenemos un plan enorme. Si eso cuaja en los próximos meses, estaremos hablando de que estamos hablando de una ciudad diferente. He de decir que en esto de las terrazas también el Partido Popular fue muy abierto al tema. O sea, la colaboración que hemos tenido el Partido Popular y Ciudadanos ha sido muy intensa. De hecho, el que ha capitaneado, el que se ha prácticamente pateado toda Salamanca, ha sido el concejal de policía, o sea, Fernando Carabias. Pero, como te digo, o sea, las terrazas habrá que mantenerlas mientras dure esta situación. Yo entiendo que poco a poco se tendrán que ir recortando los espacios y volver a recuperar la calle para el peatón, pero todavía en estos meses es pronto, habrá que esperar. La sociedad está muy tensionada. O sea, hemos vivido 2 años de pandemia. A mí me gustaría hacer autocrítica, porque siempre parece que todo se lleva bien. Pues yo pienso que estos 2 años de pandemia pues, nos han dejado muchas heridas. Y a lo mejor no hemos sabido transmitir correctamente desde la Junta pues el trabajo que se estaba haciendo, las dificultades que se estaban encontrando. Entonces yo creo que muchas personas han votado enfado. Entonces esas personas hay que escucharlas y claramente entender lo que dicen. Y ahora el mensaje yo creo que es manifiesto. O sea, lo que deben de formar gobierno, además de forma urgente, es tanto el PP como Vox, porque las cuentas están ahí, y sobre todo lo más importante es que no se pongan en peligro los fondos europeos, que ahora llega una miriada de dinero y que porque no tenemos gobierno pues no sabemos cómo se va a gestionar, ni se puede gestionar, no tenemos ni presupuesto. Entonces, en un momento vital, si ya Alfonso se equivocó enormemente al llevarnos a votar en lo peor de la pandemia y en el momento encima en el que era necesaria la recuperación económica y apostarlo todo, pues ahora mismo sería todavía muchísimo más grave que no se formase gobierno y que, desgraciadamente, fuéramos a una repetición electoral.
Y si me preguntáis por Ciudadanos, yo creo que hay que aguantar. O sea, en esta vida lo más difícil siempre me parece que... Recuerdo mucho a un amigo mío que murió, que decía: Fernando, por culpa de esta cultura anglosajona, nos educan y nos preparan para el éxito cuando la vida es un conjunto de fracasos. Entonces, triunfar en la vida no es ganar, es levantarse. Entonces, es aquí, en las dificultades, donde se curten las personas y los partidos, donde consigues el carácter, donde consigues tu identidad. Y ahora es el mejor momento, a mi entender, que tenemos en Ciudadanos, porque en su día, yo siempre lo digo, a mí me llevó al Ayuntamiento de Salamanca Albert Rivera, que nos presentábamos precisamente con un cartel de Albert Rivera, ¿te acuerdas, Alejandro? Y que parecía que iba para alcalde era Albert. Y ahora, si nosotros en el Ayuntamiento de Salamanca obtenemos un buen resultado, será porque lo hemos merecido. Será por nuestra gestión y por nuestro trabajo, no porque haya un tirón nacional o porque haya una persona que guste, porque sale muy bien en la prensa, pero en otra comunidad autónoma o en el gobierno de España. Seremos nosotros los que daremos cuenta de nuestro resultado. Y eso es bueno. Son momentos. Entonces, hay veces que te toca aguantar, hay momentos en los que estás en dificultad, como tantos autónomos en la pandemia. Ahora mira lo que está pasando en Ucrania. Y yo estoy encantado de poder mantenerme firme en mi sitio, de poderme mantenerme en mi puesto de combate, de seguir trabajando y esperar que el día de mañana pues tengamos un resultado favorable. ¿Que no es un resultado favorable? Pues me quedará la satisfacción de haber hecho lo que yo creía en conciencia que era lo que tenía que hacer. Hago un balance desbalanceado, porque nos han movido de un lado para otro. Es que no hemos estado quietos ni un momento. Nunca pensé que fuéramos capaces de encontrar un equilibrio ante tanta dificultad, porque han sido momentos en los que todo gira tan rápido, que encontrar el momento idóneo o encontrar lo que tienes que decir, ha habido momentos en los que nos hemos arriesgado mucho y luego el tiempo nos ha dado la razón. Ha habido momentos en los que hemos llorado, ha habido momentos en los que hemos reído y ha habido momentos durante la pandemia que el ciudadano de Salmantino lo pasó muy mal, pero para nosotros fue muy gratificante. O sea, fue muy gratificante ir a trabajar todos los días durante pandemia, ir a nuestro puesto de trabajo o nuestro puesto de combate, porque era más parecido a un puesto de combate en el que tenías que solventar no solo las dificultades que tenías en ese momento, sino prever las dificultades que iban a ocurrir en los siguientes días y desarrollar un montón de acciones novedosas que nunca se habían desarrollado ni pensado. ¿Qué es lo peor de mi cargo? O sea, pues que me eche el votante. O sea, cuando el votante te da la espalda, yo creo que es el momento más desgraciado. Se lleva peor eso que muchas veces lo que te diga la oposición o una mala crítica. No tengo ninguna alternativa porque de hecho somos casi como Hernán Cortés, que quemó las naves. Es que es imposible, porque Ana y yo, por ejemplo, somos autónomos. Y claro, yo en mi caso estaba trabajando en un despacho de abogados y vas dejando porque no puedes. Entonces, el día de mañana, cuando el votante diga que hasta aquí has llegado, pues volver otra vez a poner en marcha tu negocio, volver a poner, pues costará lo que cueste, años. Entonces, en ese momento no puedo pensar, porque si pensase, pues a lo mejor me quedaría sin dormir más de una noche. Hasta los errores han sido divertidos. Anda que no he aprendido de ellos. Y sobre todo, porque cuando gestionas un equipo, lo más importante es que vean que se pueden confundir, que eso es algo que no suele ocurrir, porque se penaliza mucho el error. Pero lo que a mí me gusta es que tengan iniciativa. Entonces, para poder tener iniciativas, tienes que saber que cuando te confundas, pues que no va a ser el fin del mundo. Entonces, errores, anda que no hemos cometido, o sea, te puedo contar, o sea, y a lo mejor no debía, porque si estas cosas las escucha la oposición y termina afeándolas y sacándolas. Pero ha habido errores que se han cometido en lo que hemos hecho luego que sea una virtud. Con el 2x1, ¿no? Nos fuimos a Mallorca y estábamos viendo que funcionaba muy bien con las agencias de viajes y dijimos, bueno, pues vamos a Mallorca. Hicimos un desembarco, cogimos el Palacio de Congresos de allí, que era precioso, o sea, ahí en el ático, llevamos jamón, o sea, lo pusimos todo para tener un éxito brutal. Y convocamos a las agencias de viajes y dijimos, bueno, pues aquí nos van a presentar todas las agencias de viajes de Palma de Mallorca. Se nos presentaron 6. Con solo 6 agencias, Mallorca pasó de ser un destino
que no figuraban en nuestras estadísticas, porque venía 1 o 2 mallorquíes, a ser el tercer destino principal de receptores de visitantes, o sea, con 6. Entonces, aquello nos hizo ver que lo más importante era ir directamente a las agencias. Entonces cambiamos. En vez de hacer eventos en los que presentábamos el 2x1, lo que cambiamos la forma de comercializarlo. Y ahora directamente tengo un comercial que llama puerta a puerta a cada una de las agencias. Con el mismo dinero, muchísimo más eficaz. Creo que hay un componente en el que el humor es muy importante. O sea, el humor y el cambio de marcha. O sea, lo decía el alcalde de Madrid, ¿no? El politiqués. O sea, ahora mismo tú cuando vas a la rueda de prensa de cualquier político, o sea, se duerme hasta él mismo. O sea, es un puritanismo el que tenemos con el lenguaje, intentando evitar que nos puedan sacar algo de contexto y que no digas a la vez nada, pero a la vez parece que dices algo, que es muy complicado. O sea, son auténticos expertos. Yo, desgraciadamente, no he aprendido ese lenguaje todavía. Pero yo creo que si me das a lo mejor un par de legislaturas más, lo terminaría aprendiendo.